Buenas tardes, mis ladronzuelos de libros. Hoy tenemos con nosotros a Paco Bonilla. Hola. Encantados de tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tus escritos. Yo llevo escribiendo toda la vida, o sea, desde que tengo memoria, que escribo. A los 16 años participé en un concurso que gané, el Miguel Hernández, y así siempre he estado escribiendo. Yo siempre les llamo mis momentos de gracia, ¿no? Porque son, no sé, algo sobrevenido. Me ha venido de golpe las ganas de escribir algo porque me ha venido una idea a la cabeza y la he escrito. Y así O está. sea, que escribes desde que eras muy joven. Sí, sí, yo desde que tengo uso de razón. Mi abuelo me contaba historias de la guerra civil y luego llegaba a casa y me daba por escribir una historia por lo que me había contado mi abuelo y cosas así. Y nada, lo presentaba a concursos, que gané alguno, lo enviaba cosas a revistas, a periódicos y me los iban publicando. Pero como un hobby, ¿eh? Que nunca viví de esto, ni nunca gané dinero con esto, ni nada. Luego, cuando me divorcié hace 15 años, me pasé en el mundo de la moto más de 10 años y trabajé en varias revistas, que ahí sí que me pagaban los reportajes. Pero lo que es publicar libros y cosas de estas, pues nunca me lo había planteado hasta el 2019. En el 2019, pues me sale mi libro, que lo explico, no tengo ningún problema con explicarlo. Me detectaron un cáncer, del cual me han operado ya y de momento está todo bien, pero me pasé un año de pruebas. Un año que hoy biopsia, los resultados dentro de un mes, después de los resultados ahora tenemos que hacerte análisis de no sé qué, hasta que ya me dieron fecha para operarme. Entonces, claro, me pasé un año que lo que tenía miedo de decir, puf, que me puedo morir. Eh, y entonces decidí o pensé que no quería que todo el material de todo lo que había escrito desde los 16 años se perdiera. Principalmente porque tengo dos hijas que ahora tienen 22 y 20 años. Y si yo faltaba, pues pensaba, por un lado, que mis hijas no iban a leer nunca ese material, porque estaba desperdigado y perdido por ahí. Y entonces mis hijas me han conocido, porque por desgracia, pues prácticamente estuve solo criándolas yo. Tuve yo la custodia de mis hijas, vivieron conmigo, a su madre la han visto fines de semana. Y entonces a mí me han tenido como el padre, el que las riñe y esas cosas, ¿no? Entonces quería que me conocieran cuando fuéramos mayores como ser humano, ¿no? Como persona, como de tú a tú, no como padre. Entonces decidí publicar mi primer libro, que era un recopilatorio de todas esas cosas. Lo publiqué eh, y en ediciones Hades, una editorial tradicional, y se vendieron dos ediciones, entonces fue muy bien, y a raíz de eso pues me propuso, después de la operación, cuando ya salió todo bien, me propuso el director del periódico de aquí, el periódico de la comarca, el Canfali, que le mandara de vez en cuando alguna historia, alguna cosa, porque le había gustado mucho el libro. Entonces estuve enviándole de vez en cuando, una vez al mes, cada 15 días, le enviaba alguna cosita hasta que vino la pandemia. Y ya con la pandemia, pues el periódico se quedó sin noticias, ¿no? No había cultura, no había deportes, total, que el periódico se quedó con 4 páginas y decidimos, no solo yo, sino mucha más gente, en hacer nuestra colaboración con el periódico más continuada, ¿no? Entonces yo todas las semanas le enviaba un relato. Y me pasé así 2 años mandando relatos. En ese Y te decían, Paco, te decían más o menos una temática o no, tú enviabas lo que querías. Sí, lo que me daba la gana. Entonces, igual un día una semana le enviaba una digresión filosófica, ¿vale? Una digresión, siempre me preguntan que qué significa digresión, ¿no? Pues nada, les titulaba Digresiones en tiempos de pandemia, porque no hablaba de la pandemia, pero eran cosas que me habían llamado la atención durante este periodo de tiempo de la pandemia. Me había llamado la atención porque pienso que la pandemia había sacado a la luz cosas que están presentes en el ser humano, pero no habían sido tan evidentes como estaban siendo en ese momento. Todos recordamos el caso de los policías de balcón, por ejemplo, ¿no? El caso de cuando nos quitaron las fallas, pues llevábamos, aquí había mucha gente y hay mucha gente que las fallas para ellos es
el centro de su vida. Todas las semanas están en el casal fallero, gastan fortunas y se hipotecan para poderse comprar los trajes de fallero, de fallera y esas cosas, y de repente se las quitaron 2 años seguidos. Entonces aquí hubo gente muy, muy trastornada. Entonces sobre ese tipo de cosas reflexiono, sobre cosas que estaba viendo. Y luego los Y relatos... estos relatos son los que hiciste luego, este libro, es que lo he leído en digital, no lo tengo en papel, lo siento, no sé si se ve, no se ve bien, ¿verdad? Ahí lo tienes tú, muchas gracias. Mejor, Lo tengo ya aquí. que se veía mal. Sí, que Y la portada es una chulada, a mí me encanta, porque esta portada es de un amigo mío que estaba conmigo en el mundo de la moto y nunca había pintado. Y de repente un día me envió este cuadro. no me creo que nunca hubiera pintado en su vida, eso es de artista. Nunca había pintado. Nunca había pintado. Lo que pasa es que también se puso enfermo y tuvo que dejar el mundo de la moto y todo esto. Y el hombre, Sí. para pasar el tiempo, se puso a pintar. Cuando se puso a pintar, pues me enviaba de vez en cuando algún cuadro que había hecho, pero el tercero o el cuarto cuadro que me envió fue este y me encantó para la portada. Porque como había sido escrito durante la pandemia, en ese momento estábamos todos encerrados en casa, pues reflejaba muy bien la lágrima, el ojo de la lágrima de estar encerrado, de no poder salir, pero luego los colores tan vivos de todo lo que hay fuera, ¿no? Y que íbamos a poder volver a salir fuera y toda la historia. No sé, me llamó mucho la atención ese cuadro y se lo pedí y me lo cedió gratuitamente y lo puse de portada. Los relatos... Porque aunque este libro, los relatos los escribiste durante la pandemia, aunque algunos sí que trata de la pandemia en sí, pero la gran mayoría no tratan de ella. Para nada. Si nos puedes comentar algún tema así. Sí, a ver, hay muchos relatos que en realidad son capítulos de mi próxima novela, que saco este mes ya, ¿no? Yo estaba centrado escribiendo mi novela, porque primero, yo es que soy una cabeza loca, ¿no? Durante estos 2 años también publiqué un libro que era un ensayo filosófico. Yo soy de formación filosófica y entonces tenía mucho material trabajado sobre el tema de la cosmología y tal, que era, en teoría iba a ser mi tesis doctoral. Y por lo mismo, por el miedo de decir igual me voy y no me quedo sin tesis, pues decidí hacer el libro. Y a la vez tenía una historia que me rondaba en la cabeza hacía mucho tiempo, sobre todo cuando en el 2019 a los españoles deportados en campos de concentración nazi me entero de que les acababan de reconocer la ciudadanía española. O sea que desde el año 39, que acabó la guerra civil y se fueron de España, hasta el 2019 eran considerados apátridas en España. Ya con muchos años, con 40 años de democracia, todavía no se les había reconocido la nacionalidad. Entonces eso me motivó para investigar un poco sobre el tema de esta gente que había estado en campos de concentración y es el tema de mi siguiente novela. Todo esto lo estuve redactando y trabajándolo durante estos 2 años. Entonces, muchos de los relatos del libro eran capítulos que escribía para la novela, pero luego los cambiaba, los arreglaba y hacía una historia. Porque es muy duro tener que escribir una historia cada semana en escrito, en papel escrito, que se va a quedar ahí para siempre y va a estar en las hemerotecas. No es lo mismo que cuando escribes en Facebook o en una red social, que luego te das cuenta de un fallo que me ha pasado, ¿no? Oye, que esto no sé qué, que esto, uy, es verdad. Y nada, editar, lo corrijo y se arregla y ya está, y no ha pasado nada. Cuando está por escrito, pues yo quiero cierta calidad también en lo que escribo y no quiero fallos. Entonces aprovechaba mucho material que estaba trabajando para la novela para hacer otras historias. Entonces muchas aparece El Resucitado, que es una historia de la novela. La historia de Matías, del viejo Matías, también es de la novela. La historia de Pepa también es de la novela. Hay muchos relatos que pertenecen en realidad a la novela, ¿no? Y que en la novela van a aparecer ya metidos en la historia general más amplia. Y luego hay otras historias, pues que no sé por qué me inspiraba y me salían esas historias. La historia del ángel Quique, que es de un niño que tiene el síndrome de Down, pero que su madre falleció en el parto. No sé. Hay muchas historias, siempre hablo de que yo hago narrativa filosófica, ¿no?
y el sentido es porque me gusta hablar de los temas que la ciencia no habla. ¿Sabes? Narrativa filosófica, ¿qué quiere decir? Porque tú a ti mismo lo describes así, que tu narrativa es filosófica, para que todo el mundo lo entienda, porque sí que es cierto que, por ejemplo, que no hablas de la pandemia directamente, pero sí a lo mejor de lo que no se habla. Hablo de lo que la ciencia no puede hablar, ¿vale? Yo siempre digo y lo decimos los filósofos, ¿no? Una cosa es el conocer y otra cosa es el comprender, ¿vale? Entonces, en filosofía no nos interesa tanto el conocimiento, que también, pero nos interesa sobre todo la comprensión. Está claro que no puedes comprender una cosa si no la conoces, o no puedes conocer una cosa si no la comprendes. Pero hay muchas cosas que el conocimiento implica conceptos, ¿no? Un concepto es como una definición. Y hay cosas que no se dejan atrapar por una definición, por un concepto. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, los sentimientos como el odio, la envidia, ese tipo de cosas, ¿no? Los sentimientos que se tienen cuando pierdes un ser querido. Entonces, ese tipo de cosas no puedes tratarlas. A ver, ¿qué es el amor? El amor es la hormona tal que se libera en el cerebro. No tiene sentido, porque nadie se enamora de la misma manera y una misma persona se puede enamorar de distintas maneras de distintas personas diferentes. Entonces, cuando yo quiero que una persona comprenda, no que conozca, sino que comprenda lo que le quiero expresar cuando hablo de sentimientos o cuando hablo de este tipo de cosas, pues cuando hablo de narrativa filosófica, ¿vale? Es decir, no intento tocar sentimientos, pero intento que el lector los busque dentro de él. Si tú has leído el libro, habrás visto que siempre dejo los finales abiertos. Mi forma de escribir no es una forma de escribir en la que yo diga introducción, desarrollo y desenlace. El desenlace siempre quiero que el lector lo cierre él. ¿Por qué? Precisamente por lo que te estoy diciendo, porque si hablamos del amor, el amor, como yo lo siento, no tiene que ser porque cómo lo siente otra persona que lo está leyendo. Entonces la manera de cerrar esa historia de amor pues será diferente. Cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, pues la manera en que afronta la pérdida de un ser querido una persona no es la misma que la afronta otra persona. Entonces planteo la situación, planteo los sentimientos que tiene esa persona por dentro, pero luego la historia, la narrativa que desarrollo en esa historia, quiero que cada lector la termine de desarrollar. El libro de relatos que tienes ahora publicado, ¿qué te es más difícil? ¿Escribir relatos? Porque al ser tan cortos yo lo veo muy difícil de dar profundidad a la historia, que haya una trama, que haya unos personajes con trasfondo. Yo lo veo muy complicado. ¿Te parece más fácil hacer relatos cortitos o prefieres, ya que has empezado con la novela, que la vas a tener publicada en 2 semanas, ¿verdad? Sí, por ahí a finales de mes. ¿Qué te es más fácil? Pues si te digo la verdad, lo más fácil es lo largo, que te puedes explayar. La narrativa, y esta narrativa mía es muy corta porque tenía que circunscribirme al espacio del periódico, una página del periódico. Entonces, a veces escribía una historia y me salían 15 folios. Y luego el trabajo era ir eliminando, quitando. Pero sin perder el sentido y queriendo transmitir lo mismo. Entonces, a veces utilizo un lenguaje, un vocabulario un poco rebuscado, pero porque esa palabra en concreto significa lo que antes había utilizado 4 palabras, ¿vale? Porque es muy... Eso era también lo que comentaba yo en mi reseña, que utilizas un vocabulario elevado y rebuscado, como tú dices, pero sí que es cierto que a lo mejor se está perdiendo un poco el usar un vocabulario que no sea tan coloquial, ¿no?, en las novelas. Sí, a mí me pasa mucho cuando leo los escritores de ahora. Me pasa mucho que veo que utilizan un lenguaje demasiado llano, demasiado de hoy. Yo siempre he pensado que para ser escritor hay que ser un buen lector. Y un buen lector no solamente, hoy cuánto leo. Cuando veo en los grupos de Facebook la gente, tengo 200.000 libros en casa, yo acumulo libros y voy leyendo. Pero ¿qué calidad de libros tienes? ¿No? Hemos leído a los grandes clásicos rusos, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Gogol. Hemos leído a los clásicos españoles, hemos leído a Góngora, a Quevedo, a Cervantes,
hemos leído todo esto o estamos leyendo novelitas de, no sé, a ver si entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Primero hay que leer a los clásicos, que, por ejemplo, a los que nos gusta el cine, como en mi caso, si hemos leído a Shakespeare, mi pareja siempre me lo dice, ¿ya sabes el final de la película? Pues sí, porque es que Shakespeare lo escribió todo. Todas las tramas de todas las películas que yo he visto hasta hoy son Shakespeare, ¿entiendes? Y entonces, si luego tú quieres desarrollar una trama diferente o quieres aportar algo nuevo al mundo de la literatura, tienes que haber leído esto otro, los clásicos, porque si no tendemos a repetirnos, y luego lo que aprendes a la hora de estructuras narrativas, a la hora de desarrollos, todo eso se aprende leyendo. Cuando yo veo curso de aprender a ser novelista, se paga una pasta y te enseñan cómo tienes que escribir una novela. Y además escritores famosos que se ofrecen. Y digo, pero es que cursos, si lo que hay que hacer es leer. Y leer literatura buena, leer clásicos. Y luego ya cuando lees otros, pues puedes descubrir. Yo soy una persona que leo, pero una barbaridad. Pero cuando hago una reseña de un libro, siempre es un libro que de verdad digo, este vale la pena. No me verás hacer una... Ya he leído un montón y sigo leyendo. Cuando veas que no hago una reseña de un libro, a lo mejor es que no me ha dado tiempo a hacerla, pero cuando veas que pasa mucho tiempo de haber leído un libro y no he hecho una reseña, piensa que es que no me ha llenado, ¿entiendes? Y si conozco al autor, pongo en contacto con él, o cuando hablamos se lo comento por qué y tal y pascual. Nunca lo hago público. Pero, no sé, es mi carácter y es como lo hago. Pues es eso, simplemente. Leer. Uno desarrolla historias leyendo. Supongo que ahora que hay tanto auge con estos grupos de Facebook, estarás en contacto a lo mejor con escritores contemporáneos. Sí. ¿Has leído algo de ellos? Sí. ¿O solo te gusta leer? No. Ahora mismo estoy leyendo a Soledad Palau. Ahora mismo estoy leyendo la de Cuando el Cárabo cante, que es un lenguaje sencillo, llano, pero oye, qué bien escribe esa mujer. No hace falta tener un lenguaje muy rebuscado. Esta novela está disfrutando y me está enganchando porque es otro libro súper sencillo de lenguaje y que me ha hecho llorar como una magdalena. Ha sido el de Lía María Triff, el de La fragilidad de los acasos. Eso es una maravilla. Y esta mujer rumana y que te escriba ese novelón, porque es que es un novelón y todo son hechos reales, pues claro, no hace falta que sea un lenguaje súper rebuscado. Hay que saber expresar los sentimientos de una manera que te lleguen. Yo siempre digo que noto cuando a mí me hace llorar una novela es porque la persona que ha escrito esa novela ha llorado mientras la escribía. ¿Entiendes? Y por eso yo confío tanto en mi novela nueva, porque yo es que me he enamorado de los personajes que he creado. ¿Entiendes? Y yo he llorado con Matías, he llorado con Pepa mientras la escribía. Entonces, esta novela que sale en 2 semanas, El silencio de los pájaros, dices que está basada en hechos reales. No sé si es de un círculo cercano a ti o te has tenido que documentar. Creo que me has dicho que te empezaste a documentar, ¿no? Sí, ahí me pegó un curro del copón. Sí, vamos a ver, yo soy de Denia, entonces en Denia era un paraíso, es un paraíso, pero fue un paraíso para los nazis cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Aquí había un señor que era Bremer, que era alemán nazi, cumplió 6 años de cárcel porque no tenía crímenes de guerra y luego acabó aquí en Denia. Y aquí en Denia recogía a todos los nazis que iban viniendo. Hizo una urbanización de apartamentos que se llamaba Apartamentos Bremer y todos los años celebraban el cumpleaños de Hitler. Hacían un atorrao en Casa Clara, que ahora ya es un hotel, ya no es Casa Clara, pero ahí todavía se conserva el asador donde hacían la carne para celebrar el cumpleaños de Hitler y tienen la esvástica puesta arriba, todavía lo tienen allí. ¿Vale? Entonces esto fue un paraíso. Entonces desde pequeño siempre he estado en contacto con estos temas, pero nunca le había dado la importancia. La importancia se la doy cuando me entero en el 2019 de que le acababan de reconocer la nacionalidad a los muertos. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, de Buchenwald, que es el campo de concentración del que hablo en la novela, ya no queda ninguno vivo. En el 2019 murió Vicente, que fue el último, con 94 años creo que murió. Existe un documental donde él en primera persona cuenta lo que pasó allí, ¿no? Entonces,
me entero leyendo sobre este tema que tanto en Buchenwald como en Mauthausen los supervivientes habían hecho un juramento, ¿vale? Que yo lo recojo en mi novela también, el juramento de Buchenwald, pero también está el juramento de Mauthausen. Y el juramento era que se juramentaban para no olvidar a los muertos y que el mundo no olvidara lo que había pasado, con la única intención de que no volviera a pasar. Y entonces cuando pienso que ya no queda nadie vivo de aquello, me siento en la responsabilidad moral, me la cojo yo, de recoger el testigo. Y decir, tenemos que seguir recordando para que estas cosas no vuelvan a pasar. Estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, ¿no? O lo que está pasando en muchos sitios continuamente. Lo que pasó en Yugoslavia no hace tanto. Entonces, quise recoger el testigo y empecé a hablar de... En un principio la historia me salieron 120 páginas, pero conforme me iba documentando que tal, pues me han salido 314 páginas de historia. Y lo que Más o menos una sinopsis nos puedes hacer. Es la historia de un chico de Denia, que jovencito, cuando acaba la guerra civil, y ahí te hablo en primera persona por familiares míos, ¿vale? Resulta que los padres no habían estado casados. Habían estado casados, pero porque el padre se había divorciado en la época de la República. Cuando acaba la guerra civil, a los divorcios durante la República se les considera no válidos. Entonces, este matrimonio deja de ser oficialmente matrimonio. Y a él, por haber sido republicano, cuando acaba la guerra civil, va la Pepa, creo que se llamaba, un coche que va por las noches, se lo llevan al paredón y lo fusilan. Entonces se queda la mujer con un chico y una chica. La chica la envía a servir a la capital y el chico se queda pescando para poder comer en casa, porque no tienen ingresos. Para haber sido republicanos y tal, no tienen ingresos. Y además al niño se le considera bastardo, ¿no? A pesar de que fue concebido en matrimonio, al no ser un matrimonio reconocido en el franquismo, se le considera bastardo. No hay herencia posible, porque la herencia posible que pudiera haber del padre es de la primera mujer. Entonces, de estos casos hubieron muchos y en mi familia hubo también. Entonces, el chico al ver que no tiene trabajo y tal, hay un conflicto, abandona a su amor y se marcha a buscarse la vida a París, a Francia. Y en Francia hay una confusión, porque el chaval ni lucha en ningún sitio ni nada, simplemente por una confusión lo detienen y lo toman por un republicano exiliado y lo meten en un campo de concentración, en Buchenwald. En Buchenwald coincide con un personaje que existió de verdad. Yo le he dado el nombre de Otto Schlachter, que significa carnicero en alemán, porque necesitaba que fuera un personaje ficticio para poderlo alargar, porque el real lo tengo aquí apuntado, Valdemar Hoven, que fue el jefe médico de Buchenwald, ¿no? Este señor se compinchó con una señora que llamaba el nombre señora le sobra, la llamaban la bruja de Buchenwald, ¿no? Ilse Koch. Ilse Koch, que era la mujer de Karl Koch, el comandante de Buchenwald, se dedicaba a coleccionar souvenirs, y los souvenirs eran la piel con tatuajes de los judíos que entraban al campo de concentración. Y Hoven, que era su amante, todo esto está documentado y comprobado. La propia Ilse Koch, cuando la juzgaron, que la condenaron a cadena perpetua, reconoció y dijo, lo tengo escrito también por ahí, que dijo, está en el libro, dijo que sí era culpable, que era una zorra o algo así, ella misma lo reconoció. Entonces Ilse Koch seleccionaba a los judíos, y Howe se dedicaba a matarlos, quitarles la piel, los tatuajes, con eso hacían lámparas, se cuenta que con los dedos hacían interruptores de la luz, cortaban las cabezas y las reducían, siguiendo el método de los jíbaros. Esa barbaridad es que cuando fue liberado el Buchenwald, hay una foto muy famosa que está una mesa con todas estas cosas, con las cabezas reducidas, con lámparas con piel humana, todo esto. Entonces, es bastante fuerte la novela, ¿no? Todo esto sucede.
Entonces, Y más sabiendo que ha sucedido. sí, todo esto sucede y es Howen el que lo hace. A Howen lo condenan a la horca, entonces en los juicios de Nuremberg es ajusticiado y entonces, porque necesito continuar con el personaje, lo uno con Geyer, creo que se llamaba, que es otro nazi que murió viejo ya en Denia, ¿vale? Está enterrado aquí en Denia, que fue responsable de varias matanzas, sobre todo una en Italia, que entró en un pueblo y dijo, a ver, las mujeres y los niños aquí, los hombres aquí. Puso 300 y pico hombres y los mandó fusilar a todos, ¿vale? Entre otras cosas. Y este murió aquí escondido, lo buscaban y todo, pero no lo consiguieron encontrar hasta que se murió. Entonces, las dos personas en un solo personaje para continuar la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es liberado del campo de concentración, el protagonista, que es Matías, se pasa unos 30 años en París porque no quiere volver a España mientras está el franquismo y tal, y vuelve una vez muerto Franco para ir a asistir al funeral de su madre, y cuando vuelve a España, vuelve a Denia, y en Denia se encuentra con este sádico, con este tío que está haciendo estas barbaridades. Entonces no te puedo contar más la historia porque ya te desentrañaría al final y todo eso, ¿vale? Pero es una historia que trata de esto, ¿no? Desde que es pequeño hasta que es viejecito. El Matías este es un personaje que le cojo mucho cariño cuando lo escribí. Y a Pepa también. Pepa es la primera novia